Ok. Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que me parece muy importante e interesante de conocer más a fondo. Good afternoon, everyone. Today I'm gonna talk about a very important subject that the society needs to know nowadays. Primero hay que conocer qué son los trastornos alimentarios. First of all, we need to know what are the food disorders. Los trastornos alimentarios son enfermedades crónicas y mentales que afectan al cuerpo. Food disorders are chronic illnesses that affect the body and the mind of the patient. Se caracterizan principalmente por la insatisfacción corporal y por los pensamientos distorsionados que se tienen de la comida y sobre el físico. It's characterized by the the thoughts about the body of the patient and a distortionate vision about the food. Es importante también saber que este tipo de trastornos afectan más a las mujeres que a los hombres. It's important to know that this kind of disorders affect mostly women than men. Como se puede observar en la imagen, es una clara representación de cómo es la distorsión corporal que algunas personas tienen. As you can see in the image, it's representing the physical distortion that the patients experience when they are affected by these disorders. Ahora, las causas o los factores más comunes que provocan estos trastornos alimentarios son tres principalmente: psicológicos, familiares y sociales. The causes of these food disorders are many, but the most common ones are the psychological aspect, the familiar aspect, and the society himself. En el factor psicológico, las personas con trastornos alimentarios tienden a tener expectativas falsas sobre su cuerpo. Psychologically speaking, the people who is affected by these food disorders have a distorted perception of their own bodies. Por lo regular, estas personas se sienten incapaces, ineptos y fracasados. Um, this kind of patients feel uncomfortable and feel bad about their physical appearance. La mente juega un papel muy importante ya que habla sobre la baja autoestima que la persona puede tener. The mind and the psyche of the patient is very important in these food disorders because they feel a lack of self-confidence. Ahora, en los factores familiares, las personas que sufren de estos trastornos vienen de familias que son muy sobreprotectoras. The patients that suffer from these food disorders usually come from very overprotective families. También muchas veces son los familiares los que hacen los comentarios que pueden herir a las personas sobre su físico. Mostly, the families are responsible for the hate that the patients receive, which make them feel more stressed and sad. Los familiares son los que a veces provocan estas inseguridades y hacen que ellos repriman sus sentimientos y no puedan hablar de lo que están pasando. Their own family make the patients to stop talking about their problems and hide their true feelings.
Ahora, en el factor social es uno de los más importantes ya que vivimos en la era del Internet y esto afecta mucho. Uh, we have the social factor as well. Now we live in the internet era, and this image of the perfect body also affects the psyche of the patients. Estamos muy acostumbrados a ver en las redes sociales este tipo de cuerpos perfectos y diciéndonos que si estamos flacos vamos a ser exitosos o si somos gordos vamos a ser fracasados. We normally see slim and athletic bodies as a representation of success and self-confidence, while a fat body might represent filthiness and slaughtery. Es la sociedad quien nos dice que debemos de seguir ciertos estereotipos que ellos dicen que están bien o que son correctos. Society puts the stereotypes on our tables and tells us that the having an athletic body is right and that is the only way that we can be successful. Por eso es importante conocer muy bien las redes sociales para saber qué seguimos y poder mantener una salud mental estable y que no se nos metan ideas equivocadas. That's why it's very important for us to know who are we following in social media and to know that we are enough person to make success uh, with our own body. Ahora les voy a hablar de los trastornos alimentarios más comunes, como los más conocidos por la sociedad y también algunos que no son tan conocidos. Now I'm gonna talk about the most commonly known food disorders for society and some of them that are not entirely known by everybody. Ok, empezando por la bulimia, que es la falta de control sobre la comida, donde ingieren demasiada comida en un periodo corto de tiempo. First of all, we have bulimia, which is the loss of control over the food, where the patient eats a lot of food in a very short period of time. Lo cual después estas personas se arrepienten y se provocan el vómito. After the person have eaten a lot, they feel guilty and they provoke themselves vomit. Por lo regular también lo hacen en secreto, así que es difícil que las personas que estén alrededor se den cuenta de lo que está pasando a esta persona. Normally, the patients affected by this disorder do this secretly to don't let know the people around that they are passing through this disorder. Uno de los síntomas es la preocupación por la comida, los deseos incontrolables de comer, los dolores de cabeza, los problemas en los dientes y pérdida de cabello. Um, some of the symptoms are hair loss, uh, worry about the food, teeth problems, and headache. También tienen mucho miedo a engordar, por lo que es que se provocan el vómito, también hacen ejercicio de manera excesiva y también tratan a veces de seguir dietas, pero no logran ningún éxito. They have fear about gaining weight. Uh, they follow extreme diets without any success, and many times they do exercise, but uncontrollably. Ahora, la anorexia y la bulimia están algo relacionadas. Por lo regular, las personas que ya superaron la anorexia luego tienden a caer en la bulimia, porque ya luego empiezan a comer, pero se sienten culpables y se provocan el vómito. Anorexia and bulimia are really close together because some patients that overcome anorexia,
they began to eat a lot, and after that they feel guilty and they provoke themselves the vomit. En México se registran cerca de 20.000 casos de anorexia y bulimia entre los 15 y 19 años y la mayoría pues son mujeres, como ya bien mencioné. In Mexico, there are over 20,000 cases around the country. And as I mentioned before, the great majority of these cases are unfortunately women. También otro de los síntomas que pueden llegar a sentir las personas con anorexia es que tienen deshidratación, pueden tener problemas cardiovasculares y por lo regular tienen una delgadez extrema. The people who are passing through anorexia can have dry skin, can have can you repeat, please? Deshidratación, problemas cardiovasculares y delgadez extrema. Can suffer from dehydration, heart problems, um, and they are extremely skinny and so many problems derivated from the lack of food. También este tipo de personas no tienen un cuerpo de acuerdo a su edad, a su altura o a su sexo. These people have also can have a body not according to its age because the lack of nutrients. Ahora hablaremos de otros trastornos. El primero es el trastorno por atracón, que es perder el control sobre lo que se come. Next, we are gonna talk about some other disorders. First of all, we have the munch disorder, that the person or the patient loses control about what he is eating. Por lo regular, este tipo de personas consumen comida con mucha grasa y en cantidades extremas. Regularly, these patients they eat a lot of food and mostly very greasy food like fast food and in an extreme quantity. Estas personas obviamente están obesas y también tienen sentimientos de culpa y de vergüenza, por lo que a veces cuando comen lo hacen solos. These persons normally they are very fat. They have obesity. Uh, they have guilty thoughts about the food, and that's why they almost every time they eat alone. También incluso llegan a comer cuando no tienen hambre y también tratan de seguir dietas, pero que no tienen éxito. Also, they try to follow extreme diets, and they tend to eat even when they are food on or when they don't need to. Ahora, el trastorno por levitación es todo lo contrario al trastorno por atracón, ya que este es el rechazo al alimento. Now, on the other hand, we have the evitation disorder that rather than the munch disorder, this has to be with the with this cease of eating food. Se limitan a comer pequeñas cantidades de comida y comúnmente se da en niños. They limit to eat small quantities of food, and this disorder is commonly found in kids. Lo cual puede ser contraproducente, ya que al ser niños y están en crecimiento necesitan comer alimentos que les beneficien a su cuerpo. Which can be very bad for them because being kids and having
this development age, they need to eat a lot of nutrients and proteins to grow up. Así que en este tipo de trastorno es muy importante detectarlo al tiempo para que no le afecte al niño y pueda desarrollar otro tipo de trastorno. Also, it's very important to detect this disorder in time when we are talking about kids, because doing so, we are preventing the kid to have more food disorders in the future. Ahora les voy a hablar de un trastorno que en lo personal yo no conocía y no sabía que existía, que es la ortorexia, que es la obsesión por la comida sana. Next, we have a very rare disorder that I even didn't know about his existence, which is orthorexia, which is the obsession of the person to eat only healthy food. Estas personas por lo regular quieren estar delgadas y es por eso que piensan que comiendo comida sana lo van a lograr. This kind of person are obsessed with being lean and athletic, and they think that only eating healthy food they can achieve it. También tienden mucho a mirar las etiquetas de los productos que compran para conocer cuáles son los ingredientes, que esto puede ser un arma de doble filo porque sí es bueno conocer qué ingredientes trae un producto, pero no de manera obsesiva. They tend to read every line about the sticker on the products, wanting to know every little ingredient that this product can have, which can lead to various problems. También suelen eliminar comidas como la carne, el huevo, que sí en exceso es malo, pero que también nos aportan nutrientes. Also, they tend to eliminate from their diets foods like meat and eggs, which, yeah, it can be dangerous in excess, but they apport proteins to our bodies. También por lo regular, las personas que sufrieron anorexia antes suelen caer en este tipo de trastorno. Also, the people who suffered anorexia before, they tend to change their habits and they tend to fall into this disorder. Ahora, la vigorexia, que es otro tipo de trastorno que tampoco conocía, es la preocupación por el físico, por el cuerpo, por cómo lucen. On the other hand, we have vigorexia, which is a disorder that I didn't know its existence as well, but it's about the constant worry about the physical appearance. Estas personas tienen trastornos metabólicos, a veces pueden llegar a ingerir sustancias anabólicas, proteínas en exceso o carbohidratos, pasan mucho tiempo en el gimnasio, hacen sobrecarga de peso. These people tend to consume anabolics, tend to spend very long time in the gym, and they tend to lift very high weights. Y como ya mencioné, sí es bueno hacer este ejercicio, pero todo con medida, ¿no? Tampoco es bueno en exceso. As I've mentioned before, the physical exercise is very important as well for the body, but doing it in excessive ways can also lead to various problems. Ahora, el siguiente trastorno se llama pica, que es el consumo de sustancias no nutritivas y comúnmente también se da en niños. The next disorder, it's called pica, and
It's commonly found in kids, and it's an obsession to eat no nutrient substances. También se puede dar en embarazadas o en personas que tienen autismo y por lo regular comen cosas que no son alimentos, como el papel, la tierra, el lodo, la suciedad, el cabello. It can affect also pregnant women and persons who have autism, and they try to eat dirt, mud, paper, or some other substances that are not meant to be eaten. Aquí también es muy importante que si conocemos a alguien o un niño que está teniendo este tipo de comportamientos, acudir con un especialista para que se trate a tiempo. It's important for us to know if a kid is passing through this food disorder, and to get the kid to an specialist to treat it. Por lo regular es muy común que todos los niños pasen normalmente por esta etapa en la que comen ciertas cosas, pero a veces sí ya puede ser algo muy grave y algo por lo que se debe de preocupar. Regularly, kids pass through a period of time on their development where they taste everything with their mouths. But at some point, this can be very bad because it could lead to various sicknesses. Ahora, vamos a hablar de la obesidad, que la obesidad no se considera un trastorno alimenticio, pero sí se considera como un exceso de grasa corporal. Next, we are gonna talk about obesity. Obesity is not considered as a food disorder, but it can be related to various food disorders, and it's characterized by the excess on body fat. Y por lo regular esto se desarrolla por la genética o por factores fisiológicos. Normally, this illness is developed because of psychological factors or for genetics. Sin embargo, es bien sabido hoy en día que las personas obesas tienen aspectos emocionales detrás, el estrés, la depresión, la presión social o de las personas en general. Today, with all the information that we know, obesity can be achieved also by social pressure, and stress, depression, or hurting commentaries. Ahora vamos a hablar de los síntomas generales de un trastorno alimentario, no solo de uno, sino en general. El primero es problemas de salud. Now we're gonna talk about the general symptoms of these food disorders. The first one is obviously health problems. Sabemos que este tipo de trastornos afectan el cuerpo como el corazón, al aparato digestivo, a los huesos, a los dientes y a la boca. As we know, many of these food disorders affect the heart, the skin, the teeth, and can you repeat, please? Los huesos, And the bones of the people. es importante que los trastornos se detecten a tiempo para evitar enfermedades más graves e incluso la muerte. It's important to detect these disorders on time to avoid more serious and chronic illnesses, and even to avoid death on the patient. También otro síntoma muy general es la afectación al estado del ánimo, ya que está muy relacionado con lo psicológico, que fue lo que ya mencioné, la depresión y también los pensamientos o los comportamientos suicidas. As well, we can have
affectations on the personality of the individuals. As I mentioned before, the psychological aspect is very related to this kind of disorders. Uh, Autodestructive thoughts and depression can be found in many of the patients that suffer these disorders. Ahora, ¿cómo se trata a una persona que ya sufre de un trastorno alimentario? Lo primero que se debe hacer es explicarle a alguien que sea de su confianza. Now we are gonna talk about how does a food disorder, how is a food disorder treat? First of all, the person has to tell somebody of their entire confidence that they are having a problem with food, their food routine. Es importante que sea un adulto responsable y que éste sepa que sí lo va a ayudar, ya que entre más temprano se pida ayuda, más son las posibilidades de que se recupere rápido. It's important that the person who is told about these problems um, is an adult, a responsible adult, and the more early that this problem is detected, more is the probability to get past through it. También es importante que la persona que sufre el trastorno acuda a todas sus visitas médicas, tanto como el psicólogo y el nutriólogo, para que haya un avance. As well, it's important for the patient to go to a psychologist and a nutriologist to make sure that he's getting healed and that he will never get fall into these disorders again. Es importante que trabaje sus emociones y se conozca como persona y saber que es un proceso que va a llevar tiempo y también tener muchísima paciencia porque los cambios van a ocurrir poco a poco. It's important for the patient to work in his self-confidence. It's important for him to know that this kind of food disorders are long period term illnesses that he needs to be patient and that he will get over this in a period of time. Ahora, ¿cómo prevenir el trastorno, no? Para que no pase. Lo primero, como ya bien mencioné, es ir con un especialista, psicólogo o nutriólogo, para que nos ayude a superar este tipo de pensamientos que podemos llegar a tener sobre nuestro cuerpo. Now we are going to see how to prevent these food disorders. The first of all, we need to go see a specialist like a psychologist or a nutriologist. También está la actividad física moderada, ya que como vimos en uno de los trastornos que es la vigorexia, esto puede hacer ejercicio de más, puede ser dañino. Also, we have moderate physical activity. I say moderate because, as we saw with the vigorexia, physical activity in excess also can be very dangerous for our own body. Y por último, la construcción de un autoestima. Es importante que tratemos de no tener esos pensamientos y trabajemos mucho en nuestra salud mental. Also, and most important of all, we have a self-confidence construction. It's important for the patients to know their bodies and accept them as they are and don't think about the bad thoughts about it. También es importante que no nos comparemos con los demás, que tampoco critiquemos ningún otro cuerpo y conocernos solamente a nosotros mismos.
It's important for us to not compare with anyone and to accept our bodies as they are. Ahora, el 30 de noviembre se celebra o se conmemora el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios que surgió a finales del año del 2012. Uh, the 30th of November is the International Day for the fight against the food disorders. Surgió a finales del año del 2012 por unas administradoras de una página de Facebook que sufrían de estos trastornos y querían ayudarse entre ellas. Its origin is because, can you repeat the year, please? 2012. Around 2012, a Facebook page with people affected by these health problems try to help themselves to get through it. Y pues obviamente tiene como objetivo visualizar y prevenir este tipo de trastornos alimentarios y evitar que más personas caigan en estas. This page had the objective to prevent and avoid the people from falling into these disorders. Y el color del moño, que es como un azul claro, representa la fe, la solidaridad y la esperanza. The color of the tie, which is light blue, represents faith, solidarity, and can you repeat, please? Esperanza. And hope. Y bueno, eso sería todo por esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y que hayan podido ser un poco más empáticos con este tema de gran importancia. This has been all for this presentation. I hope you have liked it, and I hope it helped you to understand more these health problems.